especial, Pastora Carmen Torres. ¿Quién es el invitado que nos acompaña en esta tarde de hoy? Bueno, el invitado especial es alguien a que en todos los programas al final le mando saludos y siempre está trabajando, pero hoy, para la gloria de Dios, se dio la oportunidad de que estuviera aquí. Les presento a todos ustedes a mi amado esposo. Aquí está el pastor Raúl Tapia acompañándonos. Pase bien para todos. Gloria al Señor ha permitido esta oportunidad de estar con ustedes en esta tarde y gracias allí también que nos ha invitado. Gloria al Señor también porque hoy estamos disfrutando de talento cristiano. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y hoy el tema que tenemos es acerca de la oración, de cómo pedirle al Señor, de cómo hablar con el Señor. A veces no sabemos hablar al Señor. Y quería tener una cita bíblica y quiero leerla. Si me acompañan, si pueden, ya tienen allá Biblia y en Crónicas, en la primera de Crónicas, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10 dice: Jabes fue más famoso que sus hermanos y su madre le puso por nombre Jabes porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y en un territorio muy grande me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que había pedido. Entonces sabemos aquí cómo el Señor cambia la vida de las personas, cómo la intercesión del Señor, cómo cuando el Señor habla y dice, nos puede cambiar nuestras realidades. Así es que, hermanos, la decisión de buscar del Señor y de tenerlo a Él como principal y saber orar es bastante importante. ¿No, Gidis? Sí, en esta tarde que vamos a compartir con el pastor Raúl Tapia el tema acerca de la oración y con esta cita bíblica que acaba de tocar para todos nuestros fieles televidentes. Sé que el pastor ha traído, que Dios ha puesto en su corazón para todos nuestros fieles televidentes. Sé que Dios la puso ahí y sé que él ha vivido experiencias acerca de este tema. ¿Qué experiencia ha podido vivir usted y él, ya que son una pareja de parte de Dios y hoy están aquí para todos nuestros fieles televidentes? El tema acerca de la oración. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta del poder de nuestras oraciones. Además, tenemos un testimonio de esta semana. Tenemos una persona, una muchacha que se congrega en la iglesia y estuvo enferma con unos dolores de cabeza muy terribles y ella estaba muy nerviosa porque muy probablemente podía tener algún tumor o alguna cosa en la cabeza. Entonces estuvimos orando fuertemente por ella, fuimos hasta su casa, ella vino, hicimos ayunos, hicimos vigilia, hicimos grupo de oración, oramos mucho para que Dios metiera su mano allí, para que todo estuviera bien. Y ahora precisamente que veníamos en el taxi para el canal, me escribió y me dijo que no le había salido nada en el TAC, que estaba completamente bien, que su dolor de cabeza y su malestar se debe a estrés y a depresión. Entonces vemos el poder de Dios a cada instante, a cada momento, y la forma en la que nosotros oramos es muy importante. La oración de Jabes es una oración que me impactó mucho cuando leía la forma en la que él oró, y muchas veces nos da miedo pedirle a Dios por nosotros mismos. Oramos por todo el mundo menos por nosotros. Intercedemos por todo el mundo menos por nosotros. Intercedemos por el abuelo, por el tío, por el hermanito, por la persona que ni siquiera conocemos, por aquellos que sufren, por los que tienen hambre, por los que tienen frío, pero no levantamos una oración por nosotros mismos. Porque nos sentimos egoístas y Dios no nos ha llamado a eso. Dios también quiere que nosotros oremos por nosotros, que le pidamos a Él. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Tu cita favorita, ¿no? En Jeremías 33:3. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. El número telefónico de Dios. Sí, Señor. Dijo: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces nos damos cuenta que debemos de pedirle a Dios, de que no debemos sentir temor ni vergüenza, ni sentirnos egoístas por levantar una oración a Dios. Y vemos, Jabes oró y le dijo: te ruego que me des tu bendición, que un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió su petición. En el poder de la oración tenemos la oportunidad de que Dios haga lo que tú no puedes hacer, porque dice que la oración es fuente de poder. Pastor Raúl Tapia, en este tiempo que vienes caminando con el Señor y todas las experiencias que has vivido, y bueno, agradecidos con Dios por tenerte en el canal y en el programa Talento Cristiano, porque sabemos que eres un hombre que constantemente andas ocupado, pero que para Dios siempre abres ese espacio de tu corazón, le dedicas el tiempo y por eso estás hoy en Talento Cristiano. Esas experiencias que has vivido acerca de la oración y todo lo que Dios ha podido hacer en tu vida, y cuánto tiempo llevas congregándote, caminando con el Señor, ejerciendo como pastor. De pastor acerca, pues vamos a cumplir un año, el 29 de junio ya cumplimos un año como congregación, como Árbol de la Vida, que
Estábamos pues operando como congregación, caminando con Cristo alrededor de unos 5 años, andando con Cristo y en los caminos de Él. Y gloria al Señor porque antes andaba en tinieblas, antes me hablaba, me decía, me describía como un ateo y discutía y me burlaba de todo cristiano que veía, pero el Señor me cambió esa realidad. El Señor es el único que puede cambiarte esa realidad. Recuerdo que yo discutía mucho y me gustaba leer muchos de esos libros de materialismo, todos esos libros de Lenin acerca del socialismo y todo eso. Y de una u otra forma el Señor me fue formando ese carácter también, porque como vemos en la Biblia, vemos que el Señor puede cambiar realidades. Aquí Él pudo cambiar la realidad de Jabes, pudo cambiar la realidad de Abraham, le cambió el nombre a Abraham. Ya no serás Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Le cambió una realidad a Jacob. Le dijo, ya no serás Jacob, aquel que mintió, aquel que usurpó un título. Ahora ya no serás Jacob, ya serás Israel. Así también como ha cambiado muchas realidades, como le cambió la realidad también a ese Moisés que lo sacó de un Egipto, lo llevó hacia un desierto, lo educó y hizo que libertara a su pueblo. Aquel cambio, eso que siempre recuerda a los hebreos. Así como yo los invito, hermanos, a que busquemos de Cristo. Cristo puede cambiar realidades, puede cambiar esa realidad, así de un momento a otro. Solo es decir, creo en su poder, creo en su sangre, creo en su gloria, creo en su poder. Amén. Así es, creemos en Dios, creemos en ese Dios grande y poderoso, porque Él te ha dado una herramienta que se llama fe, y te dice Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso te quiere decir que Dios te ha dado la fe, ¿para qué? Para que tú lo agrades en todo. Si hoy el poder de la oración, porque sabes que el poder de la oración transforma vidas, el poder de la oración hace milagros, y es bueno que tú cada vez que puedas clames a Él, porque cuando tú clamas a Él tienes una conversación directa con Dios, y ¿sabes qué? Él va a hacer el milagro que estás esperando de parte de Dios. Pastora Carmen Torres. La oración a la carne no le gusta. La carne siempre va a estar perezosa para orar, pero hay algo que se llama dominio propio y templanza que se va fortaleciendo en nuestra vida a través de la experiencia, de la experimentación y de la práctica. Así que un cristiano que no ora es como el cristiano que no lee la palabra de Dios. O sea, no tiene alimento, no tiene armas con que defenderse, no va a tener un cimiento, una base sólida. La oración pertinente, una oración eficaz, mueve la mano de Dios, mueve las promesas que Dios tiene para nosotros. Si vemos en el capítulo de Crónicas que leía el pastor, estaban nombrando la genealogía de la tribu de Judá. Y el escritor bíblico hace una pausa en esos versículos 9 y 10 del capítulo 4 para nombrar a Jabes. Una reseña pequeña, pero muy importante. Él nombra a todos y de ninguno hace una referencia en especial, solo de Jabes. Así que esa oración movió y tocó la fibra de alguien, dejó huella. ¿Por qué? Porque fue una oración eficaz, fue una oración que fue contestada por Dios. Es más, ahí lo dice, y Dios contestó su oración. Dios contestó la oración de Jabes. Cuando tú tienes un problema, una situación, debes orar, pero orar sabiendo que Dios tiene la solución en sus manos, creyendo que Dios va a hacer algo, orando con sabiduría, orando conforme a la voluntad de Dios. Pastora, pero fíjese, ahora que usted dice el poder de la oración y que es necesario orar y hablar al Señor, voy a leer Lucas 18, versículo 1, donde nos encontramos, pastor, con esta viuda. Te dice que se van todos los discípulos, y después que toda la gente se va, los discípulos se quedan cerca de Jesús y les dice, Jesús, no entendimos la parábola que nos diste. Entonces el Señor le dice, es que es necesario orar sin desmayar. Hubo una viuda que iba donde un juez. El juez, ¿cómo era? Era un juez injusto, que no temía a Dios ni tenía temor de los hombres. ¿Qué ocurría con este juez? Cada vez que la viuda iba para que le hiciera justicia, el juez no le hacía justicia, sino que el juez la dejaba ahí, y por un largo tiempo vino la viuda y nuevamente empezó a tocar esa tecla, empezó nuevamente a molestar al juez para que le hiciera justicia. Pero ¿qué ocurrió con esto? Llegó el momento que el juez dijo, le haré justicia a esta mujer para que no me sea de tanto fastidio, para que no me sea fastidiosa. Entonces dice en la cita, dice el Señor, fíjate cómo este juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más puede hacerlo Dios
por todos sus escogidos, todo aquel que ora y le clama de día y de noche sin cesar. Así que tú que me estás escuchando, es el momento que le clames a Dios, porque tenemos un Dios que es justo, no es un Dios injusto. Es un Dios de justicia también, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Recuerdo, estuve en Bogotá hace unas semanas, hace como 3 semanas estuve en Bogotá, y una hermana en la fe y una hermana en la sangre también me invitó a un servicio en Bogotá. Y asistí al servicio, y una cosa que decía el pastor era muy interesante. Resulta que Jesús estaba en el monte el día que fue apresado, ¿no? Estaban con sus discípulos y él pidió que oraran. Y comienza Jesús a orar, y hay un momento en que se para Jesús y va donde están sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y Jesús les dice: ustedes no son capaces ni de orar 1 hora. Y lo que nos llamaba la atención el pastor era que nosotros deberíamos al menos orar 1 hora diaria. Eso me llenó y dije yo, voy a intentar de orar 1 hora diaria entonces. Al día siguiente hice el esfuerzo. Al comienzo es difícil, pero me fui metiendo en la oración, y al final me sentí que el Señor me habló. Incluso me dio una palabra para otro hermano, que es un hermano pues en la sangre, y me dijo: tienes que hablarle. Y me daba esa cita también de allá de Ezequiel, donde te he puesto como centinela y tienes que hablar. Y es así como el Señor te habla. Si tú te metes en oración con el Señor, si te metes a pedirle, a clamarle, sabemos que es difícil. La carne, como decía la pastora aquí, no le gusta orar, pero la parte espiritual necesita ese alimento. El alimento es el espíritu cuando se llena de la palabra del Señor a través de esa oración eficaz, poderosa, pidiendo lo que el Señor pues quiere, su santa voluntad. Sí, correcto, tienen que pedir uno con sabiduría. En cierta ocasión alguien también me hablaba de que se hizo una campaña en cierta parte de Colombia, y veíamos, en Sincelejo precisamente, me decía el que me relató la historia, y me decía que la persona, el pastor que estaba haciendo la campaña, hizo muchos milagros. Hubo gente que se curó, que se levantó de las sillas, pero había una persona que se quedó ahí como en la sillita, como que no lo movió. Este pastor intrigado al final de la campaña se acerca a esta persona y le pregunta: bueno, ¿y qué te pasa? Comenzó a interactuar con él, y él le dice: no, lo que yo quiero es que el Señor me pare esta silla porque se acercan las corralejas de cierta parte y yo quiero gozarme esa corraleja. Entonces, no, o sea, obviamente el Señor no le va a conceder ese milagro de levantarse de esa silla. Sí. Así es, muchas veces pretendemos orar a Dios todo un año, toda una vida por un empleo, pero nunca hemos llevado una hoja de vida a ninguna parte. Entonces pretendemos que Dios nos conceda las cosas, pero no hacemos nada. Señor, dame una buena salud, pero nunca vamos al médico. Dios me tiene que curar a mí aquí en mi casa porque yo soy yo. No. La medicina evolucionó desde épocas remotas y ha ido evolucionando por algo. Todo lo que pasa en la tierra es permitido por Dios. La medicina ha evolucionado para eso mismo. Si tú quieres estar sano, pues debes orar, pero también ir al médico, tomar las medicinas que te dan, hacer los tratamientos que sean necesarios. Y esto me recuerda en una palabra que creo que está en Mateo, que dice que si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, va a darle buenas cosas a nosotros, sus hijos? Solo saber pedir con entendimiento, con sabiduría. También el apóstol Pablo decía que hay que pedir en acción de gracias, creyendo que nos hemos acercado al trono de Dios y que hemos recibido lo que estamos pidiendo. Si vemos, la oración de Jabes fue una oración pequeña, una oración espontánea, una oración sincera, salió del fondo de su corazón. Le dijo: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, protégeme del mal. Y Dios lo concedió. Dame una larga vida. Dios le concedió. En esta tarde debes pedir lo mismo. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo te bendice Dios? Con su presencia. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos en la vida. El conocer a Cristo es nuestra mayor bendición. Así que si tú pides la bendición de Dios, Cristo va a llegar a tu vida. Y cuando Cristo está en tu vida, lo demás fluye solo. Porque su palabra también dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una intimidad con Dios, las demás cosas serán añadidas conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Así es, pastora, conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos lo que queremos y no es lo que nos conviene. Muchas veces tenemos la oportunidad de estar orando, de estar pidiéndole al Señor algo, pero entonces las cosas no se nos da. Entonces, ¿para qué oré? ¿Por qué hice eso? Me la pasé orándote, Señor, me la pasé pidiéndote, y lo que yo quería no estaba en el propósito tuyo. Pues déjame decirte, mi hermano, Dios te da es conforme a lo que a ti te conviene. Dios no te da conforme a lo que tú quieres. Y hasta el día de hoy lo que has pedido no se te ha dado,
es porque no está en el propósito de Dios. Lo que tú quieres no está o no estás preparado. Va a llegar el tiempo donde se va a hacer una realidad lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu vida, porque Él te da conforme a lo que a ti te conviene. Y la palabra es clara y te dice que si tú buscas, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar. Y si pides, ¿qué? Dios te va a dar, pero te lo va a dar conforme a tu conveniencia. Así es, Dios nos da conforme a nuestra conveniencia. Él no nos va a dar algo. Es como si le estuviéramos pidiendo drogas y alguien le pide droga al Señor o le pide pues que mate a alguien, pues obviamente el Señor no está conforme con una decisión así. O sea, tenemos que pedirle sabiamente al Señor lo que quiere. Y me acuerdo allá en Números 22, 23 y 24, donde tenemos a este señor Balac y el señor Balaam. Y recuerdan que dos veces fue donde el Señor a pedirle para maldecir al pueblo de Israel. Y esas 2 veces el Señor le dijo, no, si este pueblo yo lo he bendecido, ¿cómo lo voy a maldecir? A la tercera vez él ni siquiera fue a pedirle al Señor qué pensaba él, sino ya sabía la respuesta del Señor. Y le tocó bendecir a este pueblo. Sin este pueblo saber que este Señor estaba ahí, que lo iban a maldecir. El Señor te está cuidando y te ama. Así que clama al Señor que Él te va a responder. Búscalo porque Él te va a responder. Otro pastor que nos invita. Sí, así es. Que ella estaba predicándole a un compañero de trabajo precisamente y me fui pues donde estábamos alojados ahí en el hotel y me preguntaba eso precisamente. Él me decía que él no le gustaba pedir por él, o sea, de pronto pedir por un carro, una casa, algo así. Y yo le decía precisamente eso, o sea, tú a veces tienes que pedir también por ti. Tienes que pedir porque tengas el alimento, porque incluso el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, pues Él lo habla y dice, el pan de cada día. Y tenemos que pedir por el pan de cada día, pedir por ese alimento. A veces queremos cosas y necesitamos pues una casa. Pues no queremos la peor casa, nosotros, el Señor quiere que estemos bien. El Señor no quiere que tú estés en la peor casa. El Señor quiere que tú estés en una casa confortable, que sea amena, que esté bien pintada. Así que es bueno pedir cosas. O sea, de pronto no cosas exageradas, pero sí que llenen nuestro corazón. Porque si tú estás conforme con lo que el Señor te da, tienes que pedirle. Saber pedir. Eso también es pedir con sabiduría. Pedir cosas para ti. Pedir ese pan que necesitas, esa casa. De pronto necesitas un vehículo para transportarte. ¿Por qué no? O sea, eso implica también saber pedir. Él dijo que los que hicieran su voluntad harían mayores cosas que él porque él iba al Padre. O sea, él estaba al lado del Padre diciendo, concédele a aquel que está pidiendo en mi nombre lo que necesita. Así que, ¿cuánto más tenemos esa libertad de pedirle a Dios? A mí me impactó mucho esa oración de Javes porque él pide, bendíceme. Ya vimos que la bendición era la presencia de Dios. Luego le dice, ensancha mi territorio. ¿Su territorio qué es? Lo que posee, sus bienes, la gracia de Dios. Nosotros siempre debemos pedir más gracia de Dios. No nos sintamos egoístas, no nos sintamos mal, porque a mí me ha pasado y lo reconozco, que lleno mi tiempo, el tiempo de oración, por orar, en oración por todo el mundo. Por mi familia, por los de la congregación, por mi hija, por mi esposo, por las hermanitas, por el enfermo, por la gente que ni siquiera conozco, por aquellos que no se han convertido todavía, por el drogadicto. Y eso está bien, porque Dios ve eso. Pero nunca saco el tiempo para orar por mí, por mis necesidades, por mi petición. Y Dios me hablaba a través de esa palabra que es necesario, porque es que nosotros también necesitamos fortalecernos en oración, que mi oración llegue a Dios, que yo debo de orar por mí misma, pedir lo que yo necesito, porque Dios me está escuchando. Y así como pido desinteresadamente para los demás, debo pedir desinteresadamente para mí. Entonces debemos pedir la gracia de Dios, más gracia de Dios. Debemos pedir su protección porque el enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar y tal vez nos devore a nosotros. Entonces hay que pedir protección de Dios. Hay que morar bajo la sombra del Altísimo. Así es, dice la De palabra. pronto el tema, es bueno uno pedir también por uno mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú pides por ti mismo estás aceptando que necesitas del Señor. O sea, esa es tu humildad también. Tienes que reflejar esa humildad diciendo, Señor, necesito también pan, Padre. Necesito una casa, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesitas llenarte de esa humildad. Y Raúl, ¿qué consejo le puedes dar a todos nuestros fieles televidentes para que puedan tener una oración eficaz? Primero que todo, pues, si necesitas una intimidad con el Señor, pues ve a un lugar que esté tranquilo, de pronto tu cuarto ahí. O si quieres orar en grupo con varias personas. Yo, por ejemplo, ayer orábamos y hacía eso. O sea, cuando tú con muchas personas, se siente el poder de la oración.
Depende de lo que vayas a pedir. Si quieres orar con varias personas o quieres tú estar con una intimidad con el Señor, mostrarle ese corazón que necesita ser llenado del Señor. Y sabemos que el Señor no te va a desamparar. Clama al Señor. Yo sé que el Señor va a hacer muchas cosas grandes hoy. Y tú que nos estás escuchando allá, siente el poder del Señor porque el Señor quiere transformar vidas, quiere cambiar vidas. Y quiero leer ese pasaje aquí en San Mateo 6, en el 7, en el versículo número 9, este modelo de oración que nos deja el Señor, el Santo Padre. Aquí dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Esta oración que dejaba el Santo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, utilicémosla. Si no quieres utilizar este modelo, bien. Si quieres utilizar ese que salga de tu corazón, pero trata de conectarte con el Padre. Yo sé que el Padre en esta tarde va a hacer cosas grandes. Tú que nos estás escuchando allá, hoy el Señor va a cambiar, incluso puede cambiarte hasta el nombre. Así como se lo cambió a Abraham y a Jacob, así hoy el Señor va a orar con gran poder en tu vida. Amén. Para el 301-727-2280. Nuestra congregación está en el barrio San José, en la carrera 22, número 3941. Igualmente ahí pues pastoreamos con mi esposa Carmen Torres, mi hermosa esposa. Gloria al Señor. Pastora Carmen Torres, este fin de semana tenemos una celebración. Invítela a todos nuestros fieles televidentes. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Y que Gidi Pupo se va a acercar allá. Este fin de semana tenemos celebración doble porque estamos cumpliendo un año de haber inaugurado la iglesia y mi esposo está cumpliendo, ¿puedo decir? 34 años de vida. Y el servicio va a ser a las 5 de la tarde porque va a ser un servicio especial y vamos a tener una torta y una sorpresa allí muy bonita. Entonces, bueno, sí, ya había dañado yo la sorpresa porque estábamos tratando de que fuera sorpresa, pero yo no sé guardar secretos. Entonces, bueno, los invitamos a todos. Como siempre digo, estamos orando al Señor de la mies por esos obreros esforzados, valientes, por esos obreros apasionados por la obra de Cristo y por predicar la palabra de Dios y predicar a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Así que en esta tarde, ora con fe, no desmayes en la oración porque Dios quiere bendecirte y las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sino que dan un peso en gloria en nuestra vida. Así es.